Bueno, entonces, buenas tardes y bienvenidos a la segunda clase del curso de electrónica industrial. Y la clase pasada habíamos comenzado a revisar lo que era la numeración binaria, el sistema de numeración binario. Ya habíamos visto cómo se compone y que era muy similar al sistema decimal. Ya la única diferencia fundamental es que este tenía una base 2, ¿ya? En la diferencia del sistema decimal que tenía una base 10. Eso quiere decir que nosotros solamente tenemos dos símbolos para representar todo lo que son los números. Entonces, en este caso, los símbolos que teníamos eran el 0 y el 1. Entonces, todos nuestros números están representados con 0 y 1, ¿ya? Pero la cantidad en sí del número no cambia, ¿ya? Vimos un poco cuáles eran las eh, operaciones fundamentales, lo que era suma, resta, ¿ya? Hablamos un poco de la multiplicación y la división, que son más o menos prácticamente lo mismo que se veían con los números decimales, y quedamos en que teníamos que comenzar también a trabajar con los números binarios, pero ahora considerando los números negativos. ¿Ya? Entonces, para eso, lo último que nosotros habíamos dicho era que íbamos a tener tres formas de representar los números negativos. ¿Ya? Una de las formas es el formato signo-magnitud, otra forma es el complemento a 1, y la última forma, y la que vamos a utilizar más, es el complemento a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto de complemento a 1 o complemento a 2? Ya lo vamos a ir viendo de a poco. El complemento a 1 o el complemento a 2 de un número binario son importantes porque nos van a permitir, como dice la presentación, permitir trabajar o representar números negativos, ya que son tan importantes como los números positivos. ¿Ya? Y por lo general la aritmética en complemento a 2 se usa en las computadoras para nosotros poder manipular números negativos. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con lo que es el complemento a 1. ¿Ya? El complemento a 1 de un número binario es simplemente la inversión de los números. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo para encontrar el valor negativo de un número lo que hago es cambiar todos los unos por ceros y todos los ceros por 1. ¿Ya? Como se ve en el ejemplo que está acá, el número que yo tengo en verde sería el número positivo, este sería el positivo, y si yo quiero encontrar su valor negativo o su complemento a 1, solamente cambio los números, ¿ya? Cambio los unos por los ceros, ¿ya? De esa forma yo voy a poder encontrar directamente cómo es un número en complemento a 1, ¿ya? ¿Y cómo va a funcionar esto si yo lo quiero pasar a los números decimales? Tomemos, por ejemplo, vamos a partir de un número decimal, que es el 25, ¿ya? Entonces, si yo comienzo con el 25, lo voy a convertir ahora a número binario, ¿ya? Entonces, para convertirlo en número binario, nosotros tendríamos, a ver, sería, este sería 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado, 2 elevado a 4, voy a borrar aquí para que quede más claro, a 1, 2 elevado a 0, 2 elevado a 5. Entonces este está sumado con el 2, 1, 2, 4, 8, 16 y 32. Entonces si yo quiero encontrar el 25, sería 0, podríamos tener acá el 1, 16, 16 más 8 nos da 24, y 25. Entonces el 25 estaría representado por este número que tenemos acá encerrado en verde, ¿ya? Pero si yo quiero encontrar ahora el menos 25, todos esos números que están ahí, yo lo que tengo que hacer es cambiar de todos los unos por ceros y los ceros por 1. Entonces, voy a tener que ese va a tener que ser un 1, ese va a tener que ser un 0, ese va a tener que ser un 0 también, un 1, un 1 y un 0. ¿Ya? De esa forma, nosotros vamos a poder pasar de cualquier número y encontrar su complemento a 1, que es en realidad encontrar el complemento a 1, el complemento a 2 de un número, es equivalente a multiplicarlo por menos 1. ¿Ya? Y este número que está acá va a ser el menos 25. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Queda claro? Yo, profesor, así como duda de pregunta, ¿ese número también no podría significar el 38, que sería 32 más 4 más 2? Ya, excelente ¿Cómo pregunta. va? Sí, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros trabajemos tanto con el complemento a 1 y con el complemento a 2, nuestro MSB
nosotros lo vamos a considerar como negativo, ¿ya? Considerar negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, esto que está acá, este número, yo lo voy a leer como 2 elevado a 5, sería más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 1, ¿cierto? Tú me dices, lo que tú me estás planteando es que yo, si tomo esto, lo sumo, no me va a dar menos 25, ¿cierto? Pero cuando nosotros trabajamos con complemento a 1 o con complemento a 2, el primer número se toma como negativo. Y por lo tanto, yo tomo como menos 2 elevado a 5, que en realidad sería menos 32, más 2 elevado a 2, que en realidad sería 4, más 2 elevado a 2 sería 4, ¿sí? Y más 2 elevado a 1, que sería 2. ¿Ya? Y si yo sumo estos números, fíjense que me va a ocurrir lo siguiente. Sería 30, 28, me da menos 27. ¿Y por qué me da menos 27? ¿Por qué creen ustedes que en realidad me dio menos 27 cuando debería haberme dado menos 25? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿O menos 26, como dicen ahí? Sí, menos 26. Menos 26. ¿Por qué creen que ocurrió eso? ¿Hay algún problema en el sistema del complemento a 1? Tal Siempre vez va a haber como una parecido al tema de la diferencia. división, que pasó la otra vez, que cuando uno dividía, pues como que siempre iba a acercarse al número, pero nunca por el sistema de división de llegar a un número No, no va binario. por ahí. Ocurre lo siguiente, ¿ya? Y este es el motivo de por qué el complemento a 1 no es tan utilizado. Primero, por lo general nosotros cuando hacemos la conversión de este estilo vamos a tener la desviación de un número, ¿ya? Y eso ocurre por lo siguiente. Imagínense que yo tengo el número 0 en binario. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. ¿Cierto? Ese sería el 0 en binario. ¿Qué pasa si a ese número yo le quiero complicar el complemento a 1? ¿Qué número voy a obtener? Aplicando la misma definición, yo voy a obtener un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Lo cual intuitivamente no tiene mucho sentido porque en realidad estoy representando con la misma cantidad con dos números diferentes, ¿ya? Por lo tanto, este problema que se genera acá se arrastra hacia acá. Y por eso nosotros no utilizamos mucho el complemento a 1, y de hecho no se utiliza demasiado el complemento a 1 por este mismo motivo, porque tenemos dos formas de representar el 0, y esas dos formas de representar el 0 nos arrojan problemas cuando yo quiero hacer una conversión más directa. ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿qué vamos a utilizar nosotros? Voy a agregar. Vamos a utilizar el complemento a 2. ¿Ya? Este es el formato que nosotros vamos a utilizar para trabajar con los números negativos en binario, ¿ya? El complemento a 1, uno se les presenta, se explica por qué no se usa y nos olvidamos del complemento a 1, ¿ya? Y el signo de magnitud lo vamos a mencionar en algún momento, solamente para comprender de qué se trata, pero el que nosotros vamos a trabajar es el complemento a 2, ¿ya? Y lo primero que tienen que tener claro el complemento a 2 es que, a no ser que se especifique lo contrario, a no ser que se diga lo contrario, el formato de un número, será el complemento a 2. ¿Ya? ¿Qué le estoy tratando de decir con esto? De que mientras no se les especifique si estamos trabajando solo con los positivos o con positivos o negativos, ustedes tienen que asumir que estamos trabajando con positivos y negativos con formato de representación complemento a 2. ¿Ya? Después lo vamos a ir retomando. ¿Cómo obtenemos entonces nosotros el complemento a 2? Tenemos dos formas. ¿Ya? La primera forma, y la que es un poco más lenta de repente, sobre todo cuando los números son muy grandes, es sumarle 1 al complemento a 1 de un número. Por ejemplo, yo tengo este número que está en verde acá, le calculo el complemento a 1 y después le sumo 1.
Y ahí yo voy a obtener el complemento a 2, ¿ya? No es que sea difícil, pero si un número es muy grande, a lo mejor ese 1 que yo le voy a sumar me va a empezar a agarrar acarreos y me voy a demorar mucho, ¿ya? Además que hay una manera más sencilla de hacerlo. ¿Cuál es esa manera? ¿Ya? Dice acá, para un método alternativo es el siguiente. Nosotros comenzamos a la derecha con el LSB y comenzamos a repetir todos los bits que tenemos hasta llegar al primer 1, que también lo repetimos. Y al resto de los números le calculamos el complemento a 2, o sea, el complemento a 1, ¿ya? Lo vamos a ver con un ejemplo para que quede más claro. Exacto, ese 1, me están preguntando si todo esto va ligado a la regla de la suma. Claro, ese 1 que yo le agrego ahí para calcular el complemento a 2 está obviamente relacionado con lo que es la regla de las sumas, y por lo tanto se puede empezar a generar un acarreo y puede ser que me demore un poco más, mientras que este método es más rápido. Lo vamos a revisar con este ejemplo, que me pide calcular el complemento a 2 del número que está acá, que sería el 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Entonces, ¿qué me dice? Yo comienzo desde la derecha con el LSB, recuerden que este es el LSB y este es el MSB. Comienzo desde la derecha y comienzo a repetir todos los números hasta llegar al primer 1. O sea, este 0 lo repito, este 0 lo repito, este 0 también lo repito. Llegué al primer 1. Sí, puse un 1 de más. Lo borramos y movemos esto ahí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Entonces, llegamos al primer 1 y el primer 1 nosotros lo repetimos, tal cual, o sea, lo mantenemos. Y a todo este número, a todo eso que quedó, a eso nosotros le vamos a calcular el complemento a 1. Por lo tanto, vamos a decir 0, 0, 1 y 0. ¿Ya? Y de esa forma nosotros vamos a encontrar el complemento a 2 de un número. ¿Ya? Ahora, ojo con algo que yo lo voy a repetir harto, pero tienen que empezar a tenerlo claro. Calcular el complemento a 2 de un número no es encontrar el número negativo. Calcular el complemento a 2 de un número, si nosotros lo queremos llevar a decimales, es como multiplicar ese número por menos 1. ¿Ya? Entonces, yo puedo tener un número positivo o negativo y le puedo calcular el complemento a 2 a cualquiera de esos dos. Si lo hago sobre un número negativo, naturalmente tengo que encontrar un número positivo, y si lo hago con un número positivo, voy a encontrar un número negativo, ¿ya? Pero, si yo tengo un número negativo, perfectamente puedo calcularle el complemento a 2, porque es el equivalente matemático a multiplicar por menos 1, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Hay algo que no esté tan claro o algo que necesitan que repita? Profe, Dígame. en el caso de ser un número negativo, siempre nos van a indicar que el número es negativo y de ahí nos van a decir que busquemos el complemento a 2, ¿o no? Lo que pasa es que de ahí vamos a ver cómo yo voy a identificar rápidamente el cómo un número es positivo o negativo. Eso me lo va a indicar el MSB, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que estamos trabajando con el formato de representación complemento a 2, nosotros vamos a ver el número y inmediatamente vamos a poder saber si es positivo o negativo. Entonces no hay necesidad de decirlo, está dicho de forma implícita, ¿ya? Gracias. Me preguntan acá qué sucede si el LSB es 1 y que repita lo último. Ya, voy a responder primero. Si el LSB es 1, por ejemplo, si tuviésemos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Si tuviésemos un caso como ese, yo comienzo con el primer número, y como el primer número es 1, repito ese. Y al resto, a los que quedan, le calculo el complemento a 2. O sea, el complemento a 1. Entonces me quedaría 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Ya? O sea, solamente voy a repetir el primer número. ¿Ya? Eso ocurre si es que el LSB es 1. Si no es 1, comienzo hasta encontrar el primer 1, repito ese también, y a los otros le calculo el complemento a 1. ¿Ya? Y lo último que dije, que me piden que lo repita, es que
tienen que tener en cuenta que el complemento a 2 es una forma de representar los números negativos en binario, ¿ya? Entonces, no es que si yo tenga un número negativo no le pueda calcular su complemento a 2. Sí puedo, porque calcular el complemento a 2 es el equivalente a multiplicar por menos 1. Son exactamente lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo un número y ustedes identifican que es un número negativo, perfectamente le pueden aplicar complemento 2 y van a encontrar el número positivo, ¿ya? Y viceversa. Si tienen un número positivo y le aplican complemento 2, van a encontrar el número negativo, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda hasta acá, chiquillos? Esto es importante que quede claro porque a veces uno se confunde con lo que son los complementos a 2, ¿ya? Entonces, visto eso, vamos a trabajar ahora directamente con los números con signo. Ya, como les había dicho, para los números con signo, nosotros tenemos tres formas de verlos, como dice ahí, signo magnitud, complemento a 1, complemento a 2, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar solamente con el complemento a 2, porque es lo más utilizado, ¿ya? A excepción de cuando ya los números son demasiado grandes, o no son enteros, y tienen muchos decimales, se trabaja con lo que es la coma flotante, ¿ya? Que nosotros en algún momento lo vamos a mencionar, pero no lo vamos a trabajar mayormente en profundidad, ¿ya? Entonces, el primer signo que nosotros ocupamos es el formato signo magnitud, ¿ya? Y es importante que tanto en el formato signo magnitud como en el complemento 1 o en el A2 tengan claro lo que es el bit de signo. Y de esa forma ustedes van a poder darse cuenta cuando un número positivo es negativo. El primer número, el bit más a la izquierda, o el bit que nosotros llamamos el MSB, siempre va a ser el bit de signo, ¿ya? Y que nos va a indicar si es 0, bit de signo, el MSB, ¿ok? Nos va a decir que si es 0, yo voy a tener un número positivo. Y si es un 1, yo voy a tener un número negativo, ¿ya? Eso va a ser así en el complemento 1, en el complemento 2 y en el signo magnitud, ¿ya? Entonces, eso siempre tienen que tenerlo claro y de esa forma ustedes van a ver un número e inmediatamente decir, es negativo o es positivo. Porque el primer número de izquierda a derecha, o el MSB, les va a decir inmediatamente cuál es, ¿ya? Entonces, en el formato signo magnitud, nosotros separamos el número, como dice ahí. Entonces, nuestro primer número va a ser un bit de signo que solamente nos va a decir el signo, no va a tener un peso asociado. Solamente nos va a decir el signo y el resto va a ser el número. Entonces es como que el primer bit sea solamente un bit de signo y el resto sea la magnitud. ¿Ya? Si bien es cierto, es una forma sencilla de representar los números, cuando esto surgió no era una forma demasiado eficiente, ya que estábamos perdiendo inmediatamente un bit, que era el bit de signo. ¿Ya? Pero es bueno tenerlo claro porque, por ejemplo, en la coma flotante se trabaja así, ¿ya? Como les había dicho, también tenemos el complemento a 1, en donde nosotros podemos calcular directamente el complemento a 1 y vamos a encontrar el valor negativo o positivo, dependiendo de qué corresponda, del número, ¿ya? Dígame, alguien levantó la mano. Sí, yo, profe. Una pregunta, ¿cuándo podemos diferenciar cuándo se está usando el bit de signo y cuándo no? ¿A qué te refieres con diferenciar? O sea, ¿cuándo estamos trabajando con números positivos o con positivo y negativo? Sí, por ejemplo, ya nos ponen, no sé, por decirlo, nos ponen 5 números de bits. Uh-huh. Y hay algunos que parten con 0 y unos que parten con 1. ¿Cómo sabemos que estamos trabajando con tanto negativos como positivos o que estamos ocupando Ah, ya, lo que perfecto. se muestra ahora en pantalla? A no ser que se les especifique lo contrario, siempre vamos a trabajar con positivos y negativos en complemento a 2. Ya. ¿Ya? A no ser que específicamente se les diga en el ejercicio considere solo los números positivos, nosotros vamos a trabajar con el formato complemento a 2. ¿Ya? A no ser que el ejercicio específico, la actividad en específico, especifique lo contrario. ¿Ya? Entonces, ya habíamos visto el complemento a 2, entonces para nosotros poder encontrar el positivo o negativo según corresponde, nosotros le aplicamos directamente el complemento a 2, y nosotros vamos a trabajar todos los números con signos con el formato complemento a 2. ¿Ya? Vamos a saltarnos estas. Ahora, esto es importante. ¿Cómo vamos a poder encontrar el valor decimal de los números con signo en el complemento a 2? ¿Ya?
se hace de la misma forma que nosotros veníamos trabajando, o sea, determinando todos los pesos de las posiciones de los bits que tengan 1, e ignoramos donde hay 0. La diferencia es que el peso del MSB va a ser negativo. Todo esto es mucho más fácil con algún ejercicio. Entonces vamos a hacer primero el primer número que aparece aquí, que sería 1, 1, 0. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí tenemos 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, a 3, a 4, a 5, a 6 y a 7. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes tienen que tener claro es, ya, yo veo este número, que es el MSB, y el MSB es un 0. Si es un 0, implica inmediatamente que el número es positivo. ¿Por qué? Porque esto en realidad es 2 elevado a 7, pero esto es negativo. ¿Ok? Que en este caso después se multiplicaría por 0 y no va a considerarse. ¿Ya? Pero es el MSB el que nos dice si el número es positivo o negativo. Entonces, va a ser, este va a ser 0, va a ser 2 elevado a 6, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 2, más 2 elevado a 1. ¿Ya? Y si eso nosotros lo calculamos, voy a ocupar la calculadora, sería 2 elevado a 6, más 2 elevado a 4, más 2 elevado a 2, sería el número 86. ¿Ok? Entonces, si se fijan, este número que está acá es 86. Es positivo porque el MSB, que es el bit de signo, inmediatamente es negativo. Por lo tanto, hasta ahí no hay mayor diferencia con la conversión que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Pero es cuando tenemos un número negativo, cuando cambia un poco. ¿Ya? Entonces, usemos como ejemplo también el que tenemos acá, 10, 10, 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Entonces, si yo veo esto que está acá, lo primero que debo notar es que la primera potencia, que es 2 elevado a 7, en este caso es un 1. Por lo tanto, inmediatamente yo sé que eso va a implicar que el número, al ser un 1, el número es negativo. ¿Ya? Entonces, inmediatamente yo puedo saber cuándo un número es positivo o cuándo es negativo. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser esto? Entonces, esto va a ser 2 elevado a 7, pero negativo sería más 2 elevado a 5, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 1. Eso es lo mismo que decir, sería 2 elevado a 7, menos 128, más 32, más 8, más 2. ¿Ya? Este es el que me marca la diferencia, el que me va a dar un número negativo. Entonces, yo hago esa operación, menos 128, más 32, más 8, más 2, y me da menos 86. O sea, me está diciendo que es el número negativo del anterior que nosotros encontramos. ¿Ya? ¿Y cómo podríamos determinar nosotros que efectivamente esto está correcto? Porque si nosotros tomamos el primer número, que es A, y le calculamos el complemento a 2, vamos a llegar al número que aparece en B. Fíjense, mantengo el primer número hasta el primer 1 inclusivo y todos los que están acá se le aplica el complemento a 1. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con lo que son el complemento a 2 y el cómo poder determinar el valor decimal de estos números? ¿Qué parte no quedó tan clara? ¿O qué parte les gustaría que repitiera? Profe, yo tengo una duda. Dígame. ¿Hay en algún caso en particular en el que parta con 001, por ejemplo? ¿El número parta de derecha a izquierda con 001? Claro, claro. Claro, o sea, por ejemplo, podríamos tener un número que sea... No, 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 en esa pestaña que está mostrando el ejemplo A, ¿Ya? la anterior. Acá. Sí,
que parte con 00010111, ¿cómo dice algo en particular en el en el A2? ¿Funciona de alguna manera específica que tenga 2 ceros al principio? No, solamente me está diciendo de que los pesos asociados a esa columna van a ser 0. Nada más que eso. O sea, puede comenzar con 00, 000. Yo para ver el signo solamente me fijo en el primer bit. Solamente el primer bit. Si el primer bit es 0, es positivo, y si el primer bit es 1, es negativo. El resto de los bits pueden ser 0, pueden ser 1, ahí yo tendré que ver qué peso tienen y hacer la suma, ¿ya? Pero para determinar si es positivo o negativo, solamente me tengo que concentrar en el primer bit. En ese caso, entonces, ¿podríamos omitir los ceros que no nos dicen nada? Se podría, pero a veces lleva a confusiones, sobre todo cuando uno empieza a trabajar en esto, por lo tanto yo le recomiendo que no lo haga, ¿ya? Yo los puedo, al momento de hacer los pesos, obviamente que los puedo omitir y tomar solamente donde hay un 1. Pero si entiendo bien tu pregunta, tú me dices, si yo tengo, por ejemplo, esto, eso, puedo trabajar, por ejemplo, solamente con esos 4 bits. ¿Algo así? Sí. Sí, se puede, pero como les digo, a veces puede llevar a confusión. Entonces yo les recomiendo que eviten eso de eliminar sus ceros. Además que en realidad no hace mucha diferencia el trabajar con esos 4 a no trabajar con ellos, ¿ya? Pero en principio, claro, sí se podría. Ahora, aprovechando la pregunta que me hace su compañero, que siempre van de 8 bits, un poquito más adelante vamos a ver que en realidad existen los bits y existen los bytes, ¿ya? Entonces, un byte son 8 bits. Entonces, es como un estándar, y que por lo general nosotros vamos a trabajar con 8 bits, pero no quiere decir que no podamos trabajar con algún número con 10 bits, con 6 bits, con 12 bits, ¿ya? La mayoría de estos ejemplos están con 8 bits por lo mismo, ¿ya? Pero no es una obligación. Pueden ir 10, pueden ir 12, etc. ¿Ya? Profe, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, el número 86 es el que está en el ejercicio, ¿no? Uh-huh. ¿Se puede representar como 01010110000000? No, porque si tú agregas ceros a la derecha, fíjate que los pesos asociados a los números más a la izquierda van a aumentar. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Acá. Entonces, supongamos que yo tengo el mismo número que está acá, que es 010101010110. Ese me parece que era el número que tengo. Sí. Y nosotros sabemos que ese es igual a 86, ¿cierto? Sí. Lo que tú me dices es que si es lo mismo que, por ejemplo, yo tuviese, y lo voy a poner aquí con verde, yo le agregara, por ejemplo, esos 3 ceros. Claro. Ya, ahí el número me va a cambiar por completo, porque fíjate que mi posición 2 elevado a 0 era esa. En este caso está el 2 elevado a 1, pero mi posición 2 elevado a 0 aquí cambió. Entonces recién el primer 1 es 2 elevado a 4. Ya. Entonces inmediatamente me cambia, y lo más probable es que yo voy a estar agrandando el número. Ok. ¿Ya? A diferencia que si yo le agrego ceros a la izquierda, porque estoy poniéndole más columnas y más pesos, pero son todas 0. Ya, ok, muchas gracias. ¿Ya? De nada. Chiquillos, ¿alguna otra duda? Ya, entonces, continuemos. Aquí venía lo que yo les había comentado anteriormente, que en la mayoría de los ejemplos se han utilizado números de 8 bits, puesto que la agrupación de 8 bits es un estándar en la mayoría de los sistemas digitales y que recibe el nombre de byte. ¿Ya? Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, cuando nos van a vender internet y nos dicen, no, usted tiene 600 megabytes de descarga, en realidad son megabits. En realidad eso de los 600 bytes, no. Y yo una vez le pregunté a una persona en BTR, oiga, pero lo que usted me está diciendo que son 600 megabytes o megabits. Y me quedó mirando, no me dijo nada. Pequeñas anécdotas que uno también cuenta en clase. ¿Ya? Pero es un estándar, entonces nosotros vamos a tener los bits, que son cada uno de los números, que puede ser 1 o 0, y vamos a tener la agrupación de los bytes, que son 8 bits. ¿Ya? Ahora, dependiendo de la cantidad de bits que yo tenga en un número, voy a poder calcular directamente cuántas combinaciones puedo tener yo. ¿Ya? Entonces, si yo no estoy trabajando con números con signo, el número total de combinaciones que yo puedo representar es 2 elevado a n, siendo n
el número de bits. Ojo, de bits, no de bytes. Pero si yo estoy trabajando con números, consigno el complemento 2 para un número n de bits, yo tengo el rango que va desde menos 2, o sea, desde menos 2 elevado a n menos 1, hasta 2 elevado a n menos 1 menos 1, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, si yo tengo 8 bits, puedo abarcar los números desde el menos 128 al 127. Con 16 bits puedo ir del 32.768 hasta el 32.767. ¿Ya? O sea, tengo un rango fijo dependiendo de la cantidad de bits. ¿Ya? Y obviamente, mientras más bits tenga, más rango de representación voy a tener. ¿Ya? Ahora, chiquillos, ¿tienen alguna duda con el complemento 2? ¿Todo claro? Vamos a ver ahora cómo van a funcionar las operaciones junto con los números con signo, ¿ya? Porque ahí vamos a ver que en realidad, si nosotros manejamos la suma y la resta, el resto de las operaciones son casi análogas a esta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros trabajamos con la suma y estamos considerando los números positivos y negativos, vamos a tener 4 casos en particular, ¿ya? Que ambos números sean positivos, que el número positivo sea mayor al negativo en valor absoluto, el negativo sea mayor al positivo en valor absoluto, o que ambos números sean negativos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo caso por caso qué es lo que puede ocurrir, ¿ya? Entonces, en la suma, en el caso 1, podemos tener que ambos números sean positivos, y por lo tanto nosotros directamente los sumamos con las reglas que nosotros habíamos visto en la clase anterior. ¿Ya? Ahí tienen un ejemplo, directamente, si tuviésemos 7 más 4, nosotros lo sumamos directamente con las reglas que vimos en la clase anterior. ¿Ya? El caso 2 es que el número positivo es mayor que el número negativo en valor absoluto. ¿Ya? Por ejemplo, el 15 y el menos 6. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? También tenemos que hacer la suma, tal cual, pero en caso de que ocurra un acarreo final, yo lo descarto. Y me quedo solamente con el número que está ahí. ¿Ya? O sea, hago la suma y el acarreo final lo descarto. ¿Ya? De ahí vamos a ver ejemplos y ahí va a ir quedando un poco más claro. El caso número 3 es el caso anterior que habíamos visto. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es sumar directamente. ¿Ya? Y fíjense que ahí en ese caso nos tiene que dar un número negativo. ¿Ya? Y si ambos números son negativos, yo lo que tengo que hacer es sumar los números y también descartar el acarreo final. ¿Ya? Por lo tanto, el procedimiento en realidad es bien básico y lo que nosotros hacemos es, independiente de cualquiera de los casos que estemos, es sumar directamente los números, pero nuestro acarreo final nosotros lo descartamos. ¿Ya? ¿Queda claro? Veamos un ejemplo. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, por ejemplo, el número 0, 0, 1, 1, 0, 1, 2, que vamos a poner un 0 más, 0, y le vamos a sumar el número, este número. ¿Ya? Entonces, en principio, yo diría, ya, acá tengo un número positivo y acá tengo un número negativo. Entonces, lo que yo hago es directamente sumar el número y cualquier acarreo final que yo tenga, lo descarto. Entonces, 0 más 1 me da 1. 1 más 1 me da 0 con acarreo de 1. 1 más 0 me da 1. 1 más 0 me da 1. 1 con 1 me da 0. Acarreo de 1. 1 con 0 con 1 me da 0 también. Acarreo de 1. 0. Acarreo de 1. 0. Y aquí yo debería tener un acarreo que yo descarto. Y solamente me quedo con esa parte del número. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Dígame. ¿Todo claro? Ya. Ahora, a lo mejor algunos de ustedes se dio cuenta, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero sumar dos números positivos que sean muy grandes?
por ejemplo, quiero sumar 2, 4, 6. Ese número lo quiero sumar con este número. Fíjense lo que va a ocurrir. Yo sé que son dos números positivos, y el caso de los números positivos me decía que yo simplemente hago la suma y no tengo que descartar ningún acarreo. Pero fíjense lo que va a ocurrir acá. Esto me va a dar 0, 0, 0, 1, 0 con acarreo de 1, 1 más 1 más 1 me da 1 con acarreo de 1, 1 más 1 me da 1 con acarreo de 1, 1 más 0 me dio 1. ¿Y qué ocurrió ahí? Este resultado que está ahí, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que yo sume dos números positivos y me dé un número negativo? No tiene mucho sentido, ¿cierto? Es como que tenga 10 kilos de papa y le sume 10 kilos de papa y de repente no me queden papas. Como un poco extraño, ¿ya? ¿Por qué ocurre eso? Ocurre porque existe una condición de desbordamiento o de overflow, ¿ya? ¿Cuándo ocurre esta condición? Ocurre cuando yo tengo una cantidad finita de bits para representar, pero la suma o la operación que yo hago con los números, el resultado excede esa cantidad de bits, ¿ya? Por ejemplo, imagínense que yo tengo solamente 8 bits para representar los números. Entonces, si yo tengo solo 8 bits, como vimos acá, con 8 bits, yo voy a tener desde el menos 128 al 127, positivo, ¿cierto? Entonces, yo con 8 bits no puedo representar ningún número que sea mayor a 127 o que sea menor a 128. Por lo tanto, si yo intento hacer esa operación, que es la operación que tengo aquí, lo que voy a obtener es un bit de signo erróneo. Me dio un bit de signo que me implica que es negativo, cuando debería me da un número positivo. ¿Ya? Entonces, ahí ocurre el ejemplo de desbordamiento de overflow, que se muestra siempre con un bit de signo incorrecto, ¿ya? Y va a ocurrir cuando yo esté sumando dos números positivos o cuando esté sumando dos números negativos, ¿ya? Entonces, si les llega a aparecer algún ejercicio así en alguna evaluación en donde ustedes tienen que hacer esa suma, si ustedes se dan cuenta que ocurre desbordamiento, ustedes la respuesta en realidad debería ser no se puede realizar, o ocurre overflow, o ocurre desbordamiento, etc. ¿Ya? Pero solamente puede ocurrir si estoy sumando dos números positivos o dos números negativos. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda claro? ¿Hay alguna duda con la suma? Sí, el problema va a especificar, o nosotros les vamos a decir cuántos bits tenemos disponibles. Ahora, si nosotros trabajamos dos números con 8 bits, estamos diciendo implícitamente que esos son los bits que tenemos disponibles. Ahora nosotros, para evitar ese problema, si a alguien se le olvidó algo, nosotros vamos a decir, considere como trabajo solamente 8 bits, o 8 bits de memoria, o lo que sea. Así que vamos a especificarlo, ¿ya? Y sí, si ustedes llegan a la conclusión o se dan cuenta que ocurre overflow, en realidad la respuesta correcta es, esta operación no se puede realizar porque ocurre overflow, o pueden escribir ocurre overflow, ¿ya? No es necesario incluso mostrar el resultado, lo pueden hacer para probar de que ocurre overflow, ¿ya? Pero tienen que decir específicamente que esa operación no se puede realizar porque ocurre overflow, ¿ya? Y lo que ocurre en realidad en el overflow es que como que los números se devuelven, algo medio extraño, ¿ya? Pero sí pueden llegar a esa conclusión si es que el resultado les está diciendo eso, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Vamos a ver entonces ahora lo que es la resta, ¿ya? Entonces, la resta nosotros lo vamos a considerar como un caso especial de la suma, ¿ya? Por ejemplo, el restar más 6 de más 9, o decir 6 menos 9, es equivalente a que yo tenga menos 6 y le sume más 9, ¿ya? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para hacer la resta es, al sustraendo le vamos a cambiar el signo y vamos a hacer directamente la suma, sin ningún problema, ¿ya? Ahora, ¿cómo cambiamos el signo? Aplicando el complemento a 2, ¿ya?
Yo sé que suena medio quizás etéreo con un ejemplo, todo esto por lo general queda más claro, ¿ya? Entonces, digamos, por ejemplo, que queremos decir 25 menos 6, ¿ya? Recuerden que estamos trabajando en complemento 2. Entonces, lo que yo quiero forzar es que esa operación sea en realidad una suma. O sea, que esta operación pase a ser 25 más menos 6, ¿ya? Por lo tanto, el 25, para expresarlo, yo voy a necesitar, ese es 2, 4, vamos a tener acá 2 elevado a 7, 6, 5, 4, a 3, a 2, a 1 y a 0, ¿ya? Entonces, el 25, lo que yo tengo originalmente es, este 16 más 8, ese es el 25, y yo tengo el menos 6, que sería ese número que está ahí. ¿Ya? Esa es la operación binaria que yo tengo. Entonces, lo que yo quiero hacer es esta operación, que es, la voy a encerrar en rojo, esa operación, yo quiero pasarla a la operación que está en verde. ¿Y cómo voy a hacer eso? A este número, yo le voy a aplicar el complemento a 2, ¿ya? Entonces, esta operación va a pasar a ser 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Le aplico el complemento a 2 al número. Recuerden, comienzo desde la derecha y repito todos los números hasta llegar al primero. Y ahí los otros le aplico el complemento a 1. Le aplico el complemento a 2 a ese número y ahora los voy a sumar. Y ahí hago la operación tal cual como si fuese la suma, ¿ya? Entonces digo, esto es 1, esto es 1, esto es 0, esto es 0 acarreo de 1, esto es 1, un acarreo de 1, esto es 0 acarreo de 1, 0 acarreo de 1, 0, y el acarreo final lo descarto también. Y ahí tengo el resultado, ¿ya? Ahora, ¿qué les recomiendo yo cuando ustedes estén trabajando todo esto? Siempre vayan haciendo la conversión a decimal, al lado, ¿ya? Entonces nosotros teníamos aquí el 25 y nosotros queríamos aplicarle menos 6. Y convertimos esa operación al 25 más menos 6. ¿Ya? Queda claro lo que es la resta, que en realidad es un caso especial de la suma en donde solamente yo voy a tener que aplicar el complemento a 2 al sustraendo. ¿Sí? ¿Queda claro? Recuerden que el día de mañana, los días viernes, nosotros nos vamos a enfocar en hacer ejercicios, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a ir haciendo ejemplos y los días viernes nosotros los vamos a aterrizar en lo posible a hacer más ejercicios, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? Ya, ahí de todas formas en la presentación hay otros ejemplos realizados en donde ustedes después los pueden revisar, ¿ya? Ahí están desarrollados paso a paso, se le saca el complemento a 2 al sustraendo y se aplica directamente la suma, ¿ya? ¿Qué otra operación nosotros tenemos que ver? La vamos a ver de una forma un poco superficial y rápida, no nos vamos a enfocar tanto en lo que es la multiplicación y la división, pero sí vamos a hacer algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, para hacer la multiplicación, nosotros lo que tenemos que hacer básicamente es una suma, ¿ya? Y para eso vamos a tener dos métodos. El método de la suma directa, que es un método poco eficiente, y el método de los productos parciales, que es muy parecido a cómo uno hace la multiplicación en números decimales, ¿ya? El método 1, en realidad lo que me dice es que yo le voy a sumar el multiplicador un número igual de veces que el multiplicando. Por ejemplo, en el método 1, si yo tengo 25 por 8, yo lo que voy a hacer es sumar 25 8 veces. ¿Ya? Obviamente eso en binario, lo cual no es muy eficiente, sobre todo porque si el número es demasiado grande, voy a tener que hacer una cantidad de sumas interminable, incluso si quiero trabajar con números o con una multiplicación relativamente chica como es el 25 por 8, ¿ya?
¿Cuál es el otro método? Está el método de los productos parciales, que es un poco una forma que yo tengo de multiplicar de manera manual, ¿ya? El signo del producto de una multiplicación va a depender de los signos del multiplicando el multiplicador, ¿ya? Entonces yo me tengo que fijar primero en el primer signo, en el primer número, ¿ya? Y si son del mismo signo, naturalmente el producto va a ser positivo, y si son de diferentes signos, el producto va a ser negativo, ¿ya? Tal cual como nosotros venimos trabajando. Entonces, aquí aparece una serie de pasos que yo tengo que seguir, ¿ya? Para poder realizar esta multiplicación. Entonces nosotros la vamos a desarrollar a través de un ejemplo, ¿ya? Entonces vamos a multiplicar, por ejemplo, lo vamos a hacer con números más o menos pequeños para que no sea tan largo. 0, 0, 1, 1. ¿Ya? La vamos a realizar con números por ahora pequeños. Entonces, ¿qué me dice el paso? El paso 1 me dice determinar si los signos del multiplicando y del multiplicador son diferentes, porque así vamos a determinar el signo del producto, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a mirar el primer número y mirar el primer número. Como ambos son positivos, mi resultado tiene que ser positivo, ¿ok? ¿Qué más me dice? Después me dice que cualquier número negativo yo lo tengo que poner en formato real o pasarlo a positivo, ¿ya? En este caso no tenemos ningún número que sea negativo, por lo tanto podemos comenzar la multiplicación de manera directa. Si hubiese tenido algún número positivo, o sea, negativo, yo habría tenido que pasarlo a positivo aplicándole el complemento a 2, ¿ya? Después me dice, comenzar por el build del multiplicador menos significativo y generar los productos parciales. Entonces, cada producto parcial se debe desplazar un bit a la izquierda. ¿Qué se quiere decir con producto parcial? Yo voy a comenzar multiplicando todo este número por el primer número que está ahí, ¿ya? Si yo multiplico todo eso por 1, naturalmente voy a tener replicado el mismo número, ¿ya? Después me corro un espacio hacia la izquierda y vuelvo a multiplicar ahora por el segundo 1. Y me queda naturalmente el mismo número, ¿ya? Cuando yo tengo dos productos parciales, lo que voy a hacer es sumarlos. Voy a considerar como si ahí hubiese un 0 ficticio, y lo que hago es sumar estos números. Entonces me queda 0, 1, 0, acarreo de 1, 0, acarreo de 1 también, nuevamente considero un 0 ficticio, y ahí me queda un 1. ¿Ya? ¿Qué hago después? Ya tengo los productos parciales, tengo que hacer, como dice aquí, sumar cada producto parcial anterior para ir obteniendo el producto final. Por lo tanto, vuelvo a hacer la multiplicación de todos estos números ahora por el siguiente, que sería este 0. Y ahí también voy a tener que desplazarme lugares hacia la izquierda. Por lo tanto, como ahora voy a estar multiplicando por 0, me va a quedar 0, 0, 0 y 0. Y eso lo vuelvo a sumar. Me queda 0, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Ok? Y en el último paso, exactamente lo mismo, pero con el último 0 que nos queda. Me va a quedar 0, 0, 0, 0. Lo sumo, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y este que está acá va a ser mi resultado final. ¿Ya? ¿Alguna duda con el procedimiento? ¿Alguna parte que quizás necesitan que repita? ¿O quieran que haga otro ejemplo, a lo mejor con algún número negativo? Profesor, ¿siempre van a ser que se multiplican al tiro los dos primeros bits de la derecha del multiplicador, por así decirlo? Sí, yo siempre comienzo multiplicando por el primer número, después por el segundo, sumo. Después multiplico por el siguiente, sumo. Multiplico por el siguiente. Ah, ya. Ese es el orden, ya, perfecto. O sea, es bien mecánico, ¿ya? Solamente hay que tener cuidado con los ceros. Aquí me quedó bastante desordenado, pero la idea es que ustedes traten en lo posible de seguir los cuadraditos que tienen en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá basta con traspapelarse con un 1
y es probable que ya de ahí venga inmediatamente un error de arrastre que haga que el ejercicio de ese punto en adelante esté malo. Ahora nosotros no lo vamos a hacer que hagan tremendas multiplicaciones donde tengan que llenar a lo mejor una página completa de hacer y hacer. A nosotros nos interesa que sepan el procedimiento, ¿ya? Por lo tanto, no van a haber ejercicios que sean absurdamente largos, ¿ya? Sino que simplemente se pueda seguir el procedimiento, ¿ya? ¿Alguna otra duda, chiquillos? ¿Una pregunta? Aquí también aparecen algunos ejemplos también que ustedes van a poder seguir sin problema, ¿ya? Este ejemplo es un poco más largo, pero también lo pueden ir siguiendo. Recuerden que el día de mañana nosotros vamos a enfocarnos un poco más en hacer los ejercicios que hemos llegado hasta ahora, ¿ya? Y la última operación que vamos a revisar antes de ponernos ya mañana a trabajar y de ver otros sistemas es la división, ¿ya? Y la división va a funcionar muy parecido a lo que es la multiplicación, pero ahora en vez de sumar los números, los vamos a tener que ir restando. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que hacer con la división es, supongamos que queremos dividir 16 en 4. Nosotros vamos a irle restando paulatinamente 4 a 16 hasta llegar al 0. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a hacer el mismo ejemplo. Supongamos que yo quiero 16 dividido en 4. ¿Ya? Entonces, como estamos trabajando con complemento 2, yo voy a pasar estos números a binario. Entonces, sería 2 elevado a 4, 3 a 2, a 1, a 0. Sería 16 dividido 1, 4, 3, 2, 1, 0. Serían esos números, ¿ya? 16 dividido en 4. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero tengo que fijarme ya, ¿los números son positivos, son negativos o son positivos y negativos? Para tener claro cuál tiene que ser el signo del cociente o de la división. En este caso son los dos positivos, así que el signo tiene que ser positivo. Entonces yo lo que voy a hacer es decir, ya, voy a comenzar paulatinamente al 16 restarle 4. ¿Ya? ¿Y cómo le voy a restar 4? En realidad recuerden que lo que yo tengo aquí es 16 menos 4, y yo quiero convertir esta operación en 16 más menos 4. ¿Ya? Por lo tanto, a este número le aplico el complemento a 2, y me va a quedar 0, 1, 0, 0, 0, 0, me queda 0, 0, 1, 1, 1, 1. Y eso lo sumo. ¿Ok? Y esto directamente lo voy a sumar. 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y recuerden que el 1 final de acarreo se descarta. ¿Ya? Entonces, ahí yo hice la resta una vez. Cuando hago la resta una vez, yo digo, ya, tengo acá el cociente, y ese lo inicializo y digo en 1, porque ya hice la resta una vez. Entonces, cada vez que yo vaya haciendo la resta, le debería ir sumando 1 a ese cociente, ¿ya? Y cuando dejo de hacer la resta, cuando en realidad el resultado de la resta ya es 0 o negativo. Si es negativo, quiere decir que en realidad la división no es justa y que me van a dar decimales. Y si me da 0, quiere decir que en realidad me da un número cerrado. ¿Ok? Entonces, nuevamente, a este mismo número que tengo acá, le voy a restar 4. ¿Ya? Sigo con el mismo, pues 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, y el 1 de la carrera final lo descarto. Como volví a hacer la operación de nuevo, ahora le sumo un 1 al cociente. ¿Ya? Y fíjense que este número todavía no es 0, por lo tanto, todavía le puedo seguir restando. Lo hacemos de nuevo. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Me da 1, 0, 1, 0, 1, 0,
recuerden, el 1 final se descarta. ¿Ok? Le vuelvo a sumar 1 al cociente, y mi resultado final todavía no es 0 ni negativo. Por lo tanto, nuevamente le vuelvo a restar. Y ahora me da 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. En la carga final yo lo descarto. Como volví a hacer la resta, le sumo 1 y me queda ese número. Ahora, como ya el resultado me dio 0, esta es mi condición de detención de la operación. Y este que está acá es mi cociente, o mi resultado. ¿Ya? O sea, mi cociente sería, como estaba en complemento 2, le agregamos un 0, 0, 1, 0, 0, que en realidad, si yo lo calculo, es el número 4. Que efectivamente 16 dividido en 4 me da 4. ¿Ya? Chiquillos, ¿queda alguna duda con la operación? ¿Con la división? ¿O con alguna de las operaciones que vimos hoy día? Entonces, como ya tenemos las 4 operaciones básicas, nosotros ya podemos empezar a trabajar con los números binarios, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la materia que después de esto debemos empezar a revisar? Vamos a empezar a revisar otros sistemas de numeración. Eso va a ser lo que se viene en las próximas clases, otros sistemas. Vamos a ver el sistema octal, ¿ya? Que tiene como base el 8. Vamos a ver el sistema hexadecimal, que este tiene como base el 16, ¿ya? Que vamos a ver que independiente que yo cambie los sistemas de representación o cambie la base, la forma en que yo trabajo con estos sistemas es exactamente la misma que yo vengo trabajando el sistema decimal y que venimos trabajando el sistema binario, ¿ya? O sea, lo único que va a cambiar es la base. En este caso, con la base 8, yo voy a tener como símbolos del 0 al 7. Y en el caso del decimal, voy a tener del 0 hasta la F, ¿ya? Entonces, vamos a ver que en realidad se van a trabajar de la misma forma, solamente va a cambiar la base, ¿ya? Que eso es lo que posteriormente nosotros tenemos que empezar a revisar, ¿ya? Chiquillos, con la clase de hoy día, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo que no haya quedado completamente claro? Recuerden que una vez que termina la videoconferencia, yo durante el día de hoy subo inmediatamente el video, ¿ya? Entonces me piden que repita un poco lo que es la división. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando nosotros dividimos? Lo que hacemos nosotros es, como dice acá, al dividendo le vamos a empezar a restar paulatinamente el divisor. A este número que está acá, le vamos a restar continuamente el divisor. Entonces, si nosotros tenemos 16 dividido a 4, nosotros lo pasamos a binario. Este es nuestro dividendo, y este es el divisor. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es constantemente estarle restando el divisor al dividendo. ¿Ya? Entonces partimos diciendo 16 en binario, 16 menos 4 en binario. Ahora, como nosotros habíamos visto en la resta, lo que nosotros hacemos, como sale acá, es de esta operación, de la operación que está acá de 16 menos 4, nosotros la queremos pasar a que sea una operación 16 más menos 4. ¿Por qué? Porque la resta dijimos que era un caso especial de la suma. Entonces nosotros le calculamos el complemento a 2 a este número y comenzamos a restar sucesivamente 16 menos 4. Lo restamos una vez y le sumamos 1 al cociente. Lo volvemos a restar y le volvemos a sumar 1 al cociente. Lo volvemos a restar. Esta sería la primera, segunda, tercera, y esta sería la cuarta. Entonces, lo restamos y le sumamos 1 al cociente. Lo restamos y le sumamos 1 al cociente, constantemente. ¿Ya?
¿Cuál va a ser mi condición de detención, como dice acá, cuando mi resultado de esa resta, o de esa suma, dependiendo cómo lo quieran ver, me dé 0 o me dé un número negativo? ¿Ya? Por lo general va a dar 0 para poder tener una suma, o sea, una división cerrada. Entonces, el momento en que me da 0, yo sé que me tengo que detener, le sumo la última operación al cociente y ese va a ser mi resultado. ¿Ya? No sé si con eso queda un poco más claro. O si hay alguna parte en particular del procedimiento que todavía no esté tan clara. Ah, ya. Ese número que está ahí, ese 0, ese es el que no se entiende. Su compañero me dice que lo que no entiende es lo que anoté del cociente al lado. ¿Ese número es el que no se entiende? El que... Entendí todo, entendí como cuando restó y eso. Lo que no entendí es como de dónde salió el 001 más 001 y eso. lo que pasa es Esa que... parte, esa suma. ya. Lo que pasa es que yo inicializo un contador, por así decirlo, que es el cociente. Entonces, yo cada vez que vaya haciendo una operación de resta, yo le voy sumando 1 al cociente. Entonces, aquí hice mi primera operación de resta, lo inicializo en 1. Después hice mi segunda operación de resta, le sumo 1. Hice la otra operación de resta, le vuelvo a sumar 1. Hice la última operación de resta y le sumo 1. ¿Ya? O sea, cada vez que yo vaya haciendo la operación de resta, le voy sumando 1 al cociente. Entonces, lo que yo estoy forzando en pocas palabras es, quiero saber cuántas veces cabe un número en el otro. Por lo tanto, le voy restando y voy sumando a, me cabe 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces. Ah, ya entendí. Gracias, Y ese profe. último 0 se lo agregamos porque como estamos trabajando con complemento a 2, el número tiene que ser positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos dividiendo 16 en 4. Entonces, tiene que ser un número positivo y por lo tanto le agregamos el 0 al principio. ¿Ya? ¿Queda claro? Chiquillos, ¿alguna duda con la clase de hoy? ¿Alguna parte que no haya quedado tan clara? Como les recuerdo, durante el día de hoy va a estar arriba ya la videoconferencia. Nosotros las vamos a ir subiendo en realidad el mismo día, así que si después quieren repasar algo, pueden revisar la videoconferencia y cualquier duda o la ponen en el foro de consultas o nos pueden mandar un correo, lo que sea. ¿Ya? Ya, chiquillos. Entonces, si no tienen ninguna duda, quedamos hasta aquí. Recuerden que mañana nos vamos a enfocar un poco más en lo que son los ejercicios. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos, que les vaya muy bien y nos vemos mañana. Chao, igualmente, profesor. Que tenga una buena tarde. Disfrute Igualmente, de que les vaya bien. Chao, chao. Juegue harto. Weón.